Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a discutir la temática que viene a complementar los contenidos que estuvimos discutiendo la semana anterior, basándonos en los métodos de valoración de acciones. Recordando un poco, en la jornada anterior trabajamos viendo primero los elementos básicos de lo que eran las acciones, sus implicaciones en la toma de decisiones y riesgo, y también verificamos los 5 métodos a través de los cuales se podía asignar valor a una acción. Recordando, teníamos el modelo básico, ¿verdad? Que era con el que se partía para efectos de tomar como una noción clave para irlo adaptando dependiendo de las necesidades que se requirieran en base al tipo de acciones, ¿verdad? Que era el primer modelo que se utilizaba. El segundo era el modelo de crecimiento cero, que se basaba más que todo en la aplicación de la fórmula de una perpetuidad, porque no había modificación en lo que era el detalle del valor de la acción en base a su dividendo. Después, en el tercer método era el del crecimiento constante o modelo de Gordon, que dijimos que en su momento era como el más común, el más utilizado y el método más referenciado en términos de asignación de valores. El cuarto método era el del valor contable o de liquidación, que valoramos que más que un método era una forma de anotación en términos de cómo se hacía el apartado de la información relativa a considerar el número de acciones contra el valor de activos y pasivos de una empresa en liquidación. Y por último, verificábamos el modelo de razón precio-utilidad, donde comparábamos dos criterios. Por un lado, los valores internos de la empresa en términos de dividendo y rendimiento, y por otro, valorábamos cómo el mercado valoraba esa acción en particular, en términos de rendimiento y su precio. Tomando de referencia eso, en el mundo real existen situaciones que son como atípicas, o sea, no son comunes, pero suelen suceder y siempre es bueno tener una noción, una herramienta sobre la cual poder echar mano cuando se encuentran situaciones de ese tipo. Y es que hay muchas ocasiones en las que por su naturaleza, características del mercado, tipos de producto, la coyuntura en la cual se encuentra una economía, etcétera, suceden periodos en los cuales los valores de las acciones se disparan, suben de manera inmediata o viceversa, caen de manera estrepitosa. Y cuando suceden ese tipo de situaciones, los modelos tradicionales no son suficientes para efectos de poder aplicarlos y obtener un correcto valor de una empresa en base a sus acciones. Por lo tanto, este tema viene a complementar los 5 métodos que ya habíamos visto y ahora vamos a conocer de qué manera vamos a poder hacer una valoración de acciones que presentan crecimiento variable, es decir, un crecimiento atípico, fuera de lo común, ya sea en tendencia alcista o bajista, pero con la característica de que son valores sumamente acelerados. Desde esa perspectiva, tenemos la información para efectos de que podamos ir conociendo cómo se comportan las acciones en términos de sus rendimientos. Para ello, vamos entonces a hablar un poco, poniendo el contexto, ¿verdad? ¿De qué nos estamos refiriendo con eso? Las acciones con crecimiento variable son acciones de empresas en las que una parte de su ciclo de vida experimenta un crecimiento mucho más rápido o lento que el de la economía en su conjunto. Ese es como el contexto bajo el cual operan los crecimientos variables de las acciones. Eso sucede cuando las empresas se encuentran en la primera parte del ciclo de vida o bien cuando introducen productos novedosos que impulsan las ventas y consecuentemente las utilidades. Un ejemplo muy conocido de una situación como la que se menciona al principio, cuando están en su primera parte del ciclo de vida, fue cuando se entró a la venta, se puso a la venta, perdón, las acciones de la empresa Facebook, ¿verdad? Cuando Mark Zuckerberg dijo de que iba a volver a mediante una oferta abierta pública la posibilidad de que la gente pudiera comprar acciones de Facebook, las acciones se cotizaron originalmente, según el estudio que habían hecho, en $30. El día en que las acciones fueron sometidas a venta en el mercado, el nivel de demanda fue tan alto que en alrededor de una hora, hora y media, las acciones completamente vendidas ya se estaban cotizando en más de $230. Estamos hablando de que hubo un incremento súper normal en términos del valor considerado como punto de partida. ¿Por qué? Porque Facebook era la novedad, ¿verdad? En ese entonces, la red social más fuerte, que acuñaba varios cientos de millones de personas, de usuarios, ¿verdad? Y pues todo el mundo quería tener
alguna participación. Ese es un ejemplo clásico en términos de lo que sucede cuando están en la primera parte del ciclo de vida y la gente demanda mucho los activos financieros que esa empresa puede ofrecer. Y por otro lado, cuando se introducen productos novedosos. Aquí tenemos dos ejemplos bien puntuales. El primero, la empresa Apple, cuando publicó en el 2007, anunció, perdón, en el 2007, la introducción al mercado del el primer teléfono inteligente. Realmente como tal, ¿verdad? El smartphone, que todos conocemos como iPhone, ¿verdad? Ese fue como un parteaguas en términos de lo que fue la generación de rendimientos y utilidades y consecuentemente el valor de las acciones de esa empresa. Por el momento se ha considerado que Apple es una empresa pionera, que casi siempre se caracteriza porque rompe mercado, ¿verdad? Entonces crea tendencias, genera necesidad y pues la gente demanda sus productos. Pero otro ejemplo que también es bueno retomar es el de la empresa Samsung. La empresa Samsung, que fue considerada como uno de los principales competidores que tuvo Apple en términos de los smartphones, hizo allá por mediados del 2008, 2009, 2010 por ahí, el lanzamiento de lo que fue el primer terminal móvil que vinculaba lo mejor de un smartphone y lo mejor de una tablet, que fueron las famosas Galaxy Note, ¿verdad? Que rompieron el esquema tradicional en términos de tamaño, dimensiones y capacidades de los teléfonos típicos, ¿verdad? De los smartphones típicos. Entonces, desde esa perspectiva, podemos ver que aunque sea una empresa que no inició con un producto novedoso, pero sí revolucionó la industria generando un producto que comprendía la integración de lo mejor de dos mundos. Entonces, inmediatamente las acciones de Samsung se dispararon, ¿verdad? El nivel de cotización de mercado fue un paraíso para cualquiera que tuviera acciones de esa empresa. Entonces, vean ustedes cómo opera el apartado de que el mercado, en términos de la realidad que estamos viviendo, puede comportarse en base al valor de una acción y consecuentemente, pues, el valor de una empresa o sus utilidades. Para ver un pequeño caso de cómo aplicaríamos este esquema de evaluación, vamos a tratar de hacerlo lo más despacio posible para que vayamos viendo todo el elemento que va involucrado, la serie de pasos que hay que seguir, porque no es algo que sea realmente complejo, pero sí hay que tener cierto cuidado al momento de los cálculos, porque requiere una serie de atención al detalle por ahí. Entonces, vamos con un caso. Considera una empresa cuyos dividendos crecerán de manera supernormal a una tasa del 30% durante los próximos 3 años. Y después de eso, los dividendos van a disminuir hasta el 5% del cuarto año en adelante. En ese sentido, podemos ver que tenemos un periodo de crecimiento de 3 años caracterizado porque el valor de los dividendos, o sea, el beneficio que se espera que dé cada acción, va a ir creciendo año con año 30%, es decir, un valor sumamente alto. Y después de eso, ya una vez pasen esos 3 años, a partir del cuarto año en adelante, regresa a la tasa de crecimiento normal esperada, que en este caso el problema define que es un 5%. Entonces, para ello, el cálculo del valor presente lo vamos a realizar auxiliándonos de los siguientes datos. Primero, dividendos pagados en el año cero, es decir, el día de hoy, que es el momento en el que estamos haciendo el análisis de valoración de estas acciones. Dividiendo en el año cero, $1.20. El rendimiento que la empresa requiere, ¿verdad? Rendimiento mínimo requerido, costo de capital, costo de oportunidad, como le quiera usted llamar, es 12%, es decir, es el rendimiento que le exijo yo a mis activos como empresa. Retomamos el periodo de crecimiento supernormal, que lo reflejamos por una N mayúscula, 3 años. La tasa de crecimiento de ese periodo supernormal la reflejamos por G sub S, es decir, es una nomenclatura similar a la de la tasa de crecimiento normal, con la pequeña diferencia que lleva un subíndice, y el subíndice es una pequeña S, ¿verdad? Así como distinguimos la tasa de crecimiento supernormal de la del crecimiento que se espera a lo largo del resto de la vida económica del negocio. Entonces, G sub S, 30%, y la tasa de crecimiento normal, G, 5%. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos por partes. Primero, tenemos que manejar el detalle del cálculo en función de lo que son los primeros dividendos. Desde esa perspectiva, lo primero que debemos hacer es retomar la información en términos del dividendo original. Cuando el dividendo original
se tipificaba que en el año cero, o sea, en este momento, el dividendo iba a ser de $1.20, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos proyectar cuánto van a valer los dividendos durante este periodo. Recordando un poco la noción básica del interés compuesto, ¿verdad? Nosotros hacemos el cálculo del valor de un dividendo en base a un rendimiento o a una tasa de crecimiento esperada, y el valor que obtenemos al cierre de ese año es el valor con el que iniciamos el cálculo de rendimiento del siguiente año. Entonces, cerrando el año cero, tendríamos $1.20. Por lo tanto, el dividendo al 1 de enero del año 1 sería $1.20. Pero para cerrar el año 1, debemos cargarle el 30% de incremento que se espera en el periodo supernormal de ese primer año. Entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer? Multiplicarla por el factor de acumulación de interés compuesto. 1 más i elevado a la n. ¿Cuánto sería n en este caso? Un año, ¿verdad? Por lo tanto, el exponente no se coloca. Y solo agregamos 1.03, que es el resultado de 1 más el 30%. Al hacer la operación, obtenemos que el dividendo esperado al final del año 1 es de $1.56. Manejamos 4 valores, y eso lo recomienda Lawrence Gidman, porque lo manejamos en términos de valores intermedios, es decir, estamos en valores que nos van a servir para realizar los distintos cálculos de un proceso de valoración. Ya cuando estemos en términos de respuesta, ahí sí debemos manejar 2 decimales nada más. Entonces, en el primer momento, 1.56 centavos. Cuando cerramos el año 1 con ese dividendo, iniciamos el 1 de enero del año 2 con ese dividendo. Por lo tanto, al final del año 2, ¿el dividendo cuál va a ser? El dividendo del año 1, 1.56, multiplicado por el factor de 1 más i elevado a la n de ese año. Si se percatan, como siempre el cálculo es para un año, el exponente que debería ser 1 no se coloca. Entonces no hacemos mayor cálculo al respecto. Y al hacer la operación obtenemos $2 con 0.280 centavos, ¿verdad? En la misma lógica para el dividendo del año 3, partimos del dividendo del año 2, aplicamos la tasa de crecimiento y obtenemos 2.6364. Ese es el paso 1, ¿verdad? Ver cuánto van a crecer los dividendos desde el $1.20 original durante los 3 años del crecimiento supernormal. Vean ustedes que prácticamente se más que duplican los valores originales en términos del resultado al final de ese periodo. 2.6364. Paso 2. Calcule el valor presente de los dividendos del año 4 al infinito a un crecimiento normal del 5%. Esto es la utilización puntual del modelo de Gordon. Recordarán ustedes que el planteamiento fundamental del modelo de Gordon era de esa manera, ¿verdad? Donde considerábamos el dividendo como numerador, dividendo X, ¿verdad? Como numerador, y en el denominador teníamos una resta, donde restábamos el rendimiento requerido de la empresa menos la tasa de crecimiento, ¿ya? Que era en este caso I minúscula menos G. Entonces, como el dividendo que tenemos de referencia es en el año 3, ¿verdad? Con el cual cerramos el año 3, hay que calcular el dividendo del año 4. Es decir, porque a partir del año 4 en adelante se espera que tenga un crecimiento acorde a las condiciones de la economía en su conjunto. Por lo tanto, a partir de ese año, ya el crecimiento va a tener otro comportamiento. ¿Cuál es? Que ya no va a crecer a razón del 30%, sino que va a crecer a razón del 5%, ¿verdad? Porque aquí lo dice, del año 4 al infinito, porque recordarán ustedes que la noción de las empresas es crearse para operar de manera indefinida. Entonces, por eso lo hacemos así. Y consideramos que el valor de crecimiento normal, que ya lo da el problema, es 5%. Entonces, 2.6364, que es el dividendo del año 3, con el que cerramos el año 3, lo multiplicamos por el factor de crecimiento en base a la tasa de crecimiento normal, 1.05, ¿ya? Cuando lo hacemos, obtenemos 2.7682. Este valor es el dividendo que utilizamos para encontrar el valor presente de estos dividendos. Entonces, el 2.7682 se vuelve mi numerador. Interés o la tasa de rendimiento que exige la empresa, 0,12, menos la tasa de crecimiento normal del 5%. Al hacer la división entre el resultado de esta resta, obtenemos 39.5457.
Esto es el valor de la acción del año 4 al infinito, ¿verdad? Desde ese punto en adelante. Eso es lo que vale esta acción. Paso 3. Sumar el valor encontrado en el paso anterior, o sea, 39.547, al valor del último dividendo, es decir, el último dividendo dentro del periodo supernormal, que es el que habíamos calculado antes, para encontrar el flujo de efectivo total de ese año. Es decir, el valor de la acción del año 4 en adelante, más el dividendo del año 3. Esos son los dos elementos que tenemos aquí. Dividendo del año 3, 2.6364, y el valor que acabamos de encontrar, 39.5457, que es el valor presente de la acción del año 4 en adelante, sumamos y obtenemos 42.1821. Ahora sí ya tenemos el total del flujo de efectivo del año 3, ¿verdad? Que es el que acabamos de encontrar ahorita. Y ahora, para cerrar, lo único que debemos hacer es descontar cada flujo de efectivo encontrado a la tasa requerida de rendimiento, 12%, para encontrar el valor de esa acción este día. Es decir, por eso recalco, cuando partimos del análisis, lo hacíamos en función de dividendo del año 0, es decir, de ahora, de este día. Y de ahí empezamos a hacer nuestras proyecciones, ¿verdad? En cuanto a crecimiento y rendimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es traer todos esos valores de dividendos esperados o de flujos de dividendo esperado al momento 0. ¿Cómo lo hacemos? Recordando, tenemos que descontar los flujos. Y para ello utilizamos la fórmula que ya conocemos cuál es. El precio de la acción va a ser igual al dividendo del año 1, 1.5600, entre 1.12, porque ese es el rendimiento requerido por la empresa, ¿verdad? Ese es el rendimiento. Aquí no colocamos nada porque está elevado a la 1, ¿verdad? Y todo exponente elevado a la 1 es el mismo. Sumamos el valor del dividendo del año 2, 2.0280. Y eso lo dividimos entre el mismo factor de descuento, ¿verdad? Del rendimiento requerido por la empresa, elevado al cuadrado, porque este dividendo va a ocurrir en el año 2. Y lo que yo estoy haciendo es que del año 2 lo traigo al momento 0, ¿verdad? Entonces sí, aquí debo colocar exponente al cuadrado, año 2. Y por último, sumo el valor que acabo de encontrar, el flujo total del año 3, donde comprende dividendo del año 3 más el valor de los dividendos de todo el resto del tiempo que va a estar la acción vigente, del año 4 en adelante. 42, 18, 21. Eso lo divido entre factor de descuento elevado al cubo, porque este es el año 3. Y este valor del año 3 lo traigo al momento 0. Realizando las operaciones, obtenemos para el año 1, valor presente de los dividendos, 1.3929. Valor presente, dividendos, año 2, 1.6167. Y por último, valor presente de la última corriente de dividendos, ¿verdad? Sería 30.0244. Sumando todos los valores en términos de respuesta, si aproximamos al entero más cercano cuando es igual o mayor que 5 y dejamos únicamente dos decimales. Y el valor obtenido es $33.03. Vean ustedes lo entretenido que se vuelve generar el cálculo del valor de una acción contemplando todas las distintas modificaciones que hay en términos de crecimiento o disminución cuando son periodos cortos y muy acelerados en cuanto a los valores que se están considerando. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos hecho una combinación de los distintos métodos, porque por ejemplo, acá lo que hicimos nada más fue aplicar la tasa de crecimiento en función del interés compuesto por año. Aquí lo tenemos. En el segundo aplicamos el modelo de Gordon, ¿verdad? Que es el tercer método de evaluación de acciones, modelo de crecimiento constante, ¿verdad? Modelo de Gordon. Después, simplemente hacemos una suma, ¿verdad? Que se hace por separado para darle orden, ¿verdad? En cuanto a los pasos. Los que ya dominan un poco más el detalle de cálculo lo hacen de manera automática, no andan haciendo estos pasos por separado, sino que de una sola vez, ¿verdad? Valor obtenido más el dividendo anterior, tanto, ¿verdad? Y por último, lo que hacen es aplicar el modelo básico. ¿Cuál es el modelo básico? Dividendo entre rendimiento a la N, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aplicando tres métodos de evaluación. Por lo tanto, al obtener el valor al final, obtenemos que la acción vale 33.03. ¿Ese valor es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque como usted hoy está sabiendo cuánto vale la acción de esa empresa,
usted sabe cuánto es lo más que hoy puede pagar por esa empresa. Suponiendo, le dicen a ustedes que les van a vender una acción de esa empresa, objeto de estudio, y les dicen que se la venden en $45. Usted hace sus cálculos, ¿verdad? Aplica los distintos métodos y obtiene que el valor es 33. Compara 33, que es lo que vale la acción según los datos que la misma empresa da, versus 45 que le están pidiendo, ¿la compraría? Yo lo dudo, ¿verdad? No creo que lo haga. Si por otro lado le dicen, te vendo una acción y te la vendo en $33, ¿la compraría usted? Debería hacerlo, porque aunque sean 3 centavos de diferencia, suponga que fueran 1000 acciones, 10,000 acciones, ya ahí se siente un valor mucho más, con una magnitud mucho más considerable, ¿verdad? Basándose exclusivamente en los 3 centavos de diferencia que usted se estaría ahorrando si comprara la acción a $33, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, vean ustedes que el hecho de valorar una acción con crecimiento variable no es nada más que una utilización combinada de diversos métodos. ¿Me explico? No es nada que no se pueda resolver utilizando herramientas que ya se conocen. Desde esta perspectiva, jóvenes, tenemos el detalle del tema verificado, ¿verdad? Cualquier inquietud o duda, pues ya saben que lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o a través de lo que es la plataforma. No hay, por el momento, ninguna situación que impida que tengamos ese tipo de interacción y pues debemos irnos preparando porque solo nos queda un tema que es con el que vamos a estar concluyendo el detalle de la información que se va a evaluar en el cómputo 2, ¿verdad? Recordarles, hemos visto la evaluación de bonos. Primero vimos lo que eran las generalidades de la evaluación, después vimos evaluación de bonos. Con este tema cerramos evaluación de acciones y solo nos queda un tema de lo que es la evaluación de activos reales, que es como el punto de partida para lo que es el cómputo 3, donde vamos a hablar ya formalmente de la formulación y evaluación de proyectos. Hasta acá la información, jóvenes. Ha sido un gusto. Seguimos en contacto.